Les doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a seguir tratando el tema de regla de exclusión y doctrina del fruto del árbol envenenado. En esta oportunidad consideraremos el modelo de integridad constitucional. En el anterior vimos el modelo disuasorio. En esta oportunidad nos detendremos en este. La idea de este modelo es que la regla de exclusión esté en la Constitución Nacional prevista. En este sentido, en aquel video hablamos de integridad judicial, que es diferente a este, porque de aquel se trata de que hay reglas que deben cumplir en el Poder Judicial, aunque no estén en la Constitución, para mantener una actuación íntegra, moral de los jueces. En cambio, aquí deberían actuar los jueces en base a la manda de la Constitución. Para este modelo, bueno, la regla de exclusión está prevista en la Constitución. También a veces está prevista expresamente o por inferencia la doctrina del árbol del fruto del envenenado, y en consecuencia, bueno, pueden admitirse excepciones desde la regulación normativa, como regulación de esta garantía, pero también puede ser que no se prevea ninguna excepción como admisible. La cuestión es ver cómo está esto regulado en nuestras constituciones en la región. En nuestra Constitución Nacional no está prevista expresamente la regla de exclusión. Sí está prevista en varias constituciones provinciales. Por ejemplo, en la de Córdoba, el artículo 41 señala que los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda eficacia probatoria. Aquí está la regla de exclusión. Y es muy completa la Constitución cordobesa porque agrega que la ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella. Aquí aparece la doctrina del fruto del árbol envenenado expresamente contemplada, porque extiende los efectos a todas aquellas pruebas que fueron obtenidas como derivación del acto nulo. Claro que también habilita una excepción porque habla de que no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación. Con lo cual, si hay, por ejemplo, un cauce independiente para haber obtenido esa prueba, bueno, esa prueba valdría. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también lo tiene previsto en el artículo 13. Dice, son nulos los actos que vulneren garantías procesales y todas las pruebas que se hubieran obtenido como resultado de los mismos. Después aparece en varias constituciones de nuestros países hermanos. Por ejemplo, en Colombia, el 29 señala, es nulo de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Por su parte, en Brasil, el artículo 5 señala que son inadmisibles en el proceso las pruebas obtenidas por medios ilícitos. Y finalmente en Bolivia, el 25.4, dice que la información y prueba obtenida con violación de correspondencia y comunicaciones, en cualquiera de sus formas, no producirán efecto legal. Adviertan que aquí está limitado a la correspondencia y comunicaciones, pero con más razón, indudablemente va a ser cuando sea a través de torturas o, bueno, confesiones cuantas. Ahora, respecto de nuestra Constitución, si bien no está prevista, hay quienes, por supuesto, van a decir que sí surge, y así, por ejemplo, Marcelo Broca marca en este artículo que está publicado en Pensamiento Penal que es una garantía constitucional la regla de exclusión, a diferencia de lo que sucede hoy en Estados Unidos, en donde tiene un efecto disuasorio de conductas policiales ilegales. Como vimos, esto lo tratamos de cómo funciona en Estados Unidos en el video anterior. Después vamos a seguir con doctrina que considera anclada en Constitución la regla de exclusión. Pero veamos que en el código que hoy nos rige a nivel nacional y federal, el código Levene, código del año 92, no está prevista, pero sí lo está en el código federal que fue sancionado en 2014 y que desde el 2019 está vigente en Salta y Jujuy. El artículo 10 del nuevo Código Procesal Penal Federal dice: los elementos de prueba solo tendrán valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de la Constitución Nacional, de los instrumentos internacionales y de este código. Este es uno de los principios generales que, bueno, linkea con el artículo 129, donde está expresamente prevista esta regla de exclusión al regular la prueba. Dice, no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de los derechos y garantías previstos en la Constitución,
en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en este código. Sobre, bueno, la regulación del Código Procesal Penal Federal, Jaira Verdeán la critica en tanto y en cuanto señala que no está prevista, por lo menos no suficientemente, la doctrina del fruto del árbol envenenado. Dice que eso es así, salvo que se la extraiga de, bueno, esta frase del 129, cuando dice no podrán ser utilizados como presupuesta de ella, los actos entonces que están derivados de esa prueba primera ilícita o ese acto ilícito. Y también señala que la otra posibilidad de extraer la regla de exclusión es del artículo 125, cuando dispone que la nulidad de un acto invalida todos los efectos o los actos consecutivos que dependen directamente de él. Bueno, esta es la posición de Jaira Verdeán, pero lo cierto es que en el artículo 129 tenemos, a diferencia del Código Levene, prevista la regla de exclusión y la lógica de la doctrina del fruto del árbol envenenado como su extensión. Yendo a la jurisprudencia, por ejemplo, en Perú, el Tribunal Constitucional, en este caso Quimper Herrera, del 2010, consideró que la regla de exclusión era una garantía autónoma, en tanto que en nuestro país, nuestra Corte Federal, en 1986, en el caso de Reginald Rayford, señaló que la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas. Aquí está la regla de exclusión. Dice, porque de lo contrario, se desconocería el derecho al debido proceso, de ahí la deriva, que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional. Esto lo ha dicho la Corte antes de la vigencia del Código Levene, y como dijimos no la tiene, y por supuesto antes de la vigencia del nuevo Código Federal del 2014. Esto llevó, por ejemplo, a Alejandro Carrió en su libro Garantías, a decir que no es la regla de exclusión la que determina que ciertos culpables no sean penados, sino es la propia Constitución, porque justamente aparece entonces como una garantía implícita. Lo cierto es que esto no es otra cosa que aquello de lo que nos hablaba Julio Mayer, la doctrina de la doble eficiencia. Un Estado de Derecho como el nuestro debe ser eficiente tanto en la eficiencia en la represión del delito, para brindar seguridad ciudadana como derecho humano, como en el respeto de todos los derechos y garantías ciudadanas que en el proceso penal amparan centralmente al imputado. Esto lo señala Daniel Pastor en su tesis doctoral, El plazo razonable, donde indica que la función del proceso implica la realización conjunta y paralela de dos tareas supuestamente contrapuestas que se fundan en una sola: aplicar el derecho material a través del conocimiento del hecho sin lesionar los derechos fundamentales de las personas. Así a veces nos presentan que la eficiencia no puede concretarse respetando garantías, como que son cosas que se anteponen, la antinomia eficiencia versus garantías. Y en rigor, en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, la única manera de lograr eficiencia es con pleno respeto de garantías, con lo cual la idea es eficiencia con garantías. Ahora, sobre el tema de regla de exclusión, Daniel Pastor señala que, bueno, la finalidad de respetar las garantías judiciales de la persona sometida a persecución penal tiene un rango privilegiado frente a la tarea de realizar el derecho penal sustantivo. Esto lo saca del indubio pro reo como una derivación del principio de inocencia. Y entonces dice que en caso de conflicto, la supremacía de los derechos individuales limitadoras del poder debe ser irrestrictamente asegurada. Considera entonces, desde ese punto de partida, que cualquier infracción al derecho probatorio que signifique también la vulneración de una garantía del imputado no debería ya conducir a la simple expulsión del medio probatorio viciado, o sea, la admisión y la valoración de ese medio probatorio que tiene un vicio, sino para él directamente ese vicio debería llevar a la conclusión anticipada del proceso en beneficio del imputado. Cerrar el caso. La violación de los derechos fundamentales, señala, tendrá como consecuencia la prohibición de perseguir a ese imputado en el caso concreto. Con lo cual Pastor adopta en esta materia una posición muy radical. Yendo a lo que opina
José Cafferata Nores, advierte que puede haber un problema respecto de la impunidad, que la aplicación de la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol envenenado puede habilitar la impunidad. Pero señala que no es menos cierto que el orden jurídico más de una vez ha optado por la impunidad. Eso es cuando ello ha sido el precio de la tutela de otros intereses que ha considerado más valiosos que el castigo de ilícito, dándoles una protección de rango constitucional. Y así lo ve la regla de exclusión anclada en la Constitución y señala que permitir que la justicia, so pretexto de reprimir una infracción legal, un delito, se valga de una infracción constitucional, es abiertamente contrario a la prelación normativa del artículo 31 de la Constitución, que establece, bueno, el orden de jerarquía de las normas. Y agrega que la operatividad propia de las garantías constitucionales priva de todo valor, no solo a las pruebas que constituyen el corpus de la violación, sino también a aquellas que son la consecuencia necesaria e inmediata de ella. Cuando dice las pruebas que constituyen el corpus de la violación, se está refiriendo a la regla de exclusión. Y aquellas pruebas que son consecuencia necesaria e inmediata de ella, a la doctrina del fruto del árbol envenenado. Así, para Cafferata quedan descalificados tanto los quebrantamientos palmarios o evidentes, como los larvados o encubiertos. Ahora, saliendo de la esfera nacional, vemos que desde España, Javier Hernández García, en una conferencia que va a estar como material complementario de este curso, marca que hay varios modelos. Este modelo, que él le llama modelo de integridad constitucional, y hay que diferenciarlo de aquella idea de integridad judicial que vimos en el video anterior, y lo pone, bueno, como una antinomia respecto del modelo del principio de disuasión, que es hacia donde se orientó finalmente el sistema norteamericano. Y marca que, bueno, en los países del civil law, la Europa continental, se impone este modelo de la integridad constitucional en varios de los países, y así señala Italia, España, Bélgica, Alemania y Portugal. En rigor, donde detecté que en el único país de estos que aparece expresamente la regla de exclusión en la Constitución es en Portugal, dice el artículo 32.8. Serán nulas todas las pruebas obtenidas mediante tortura, coacción, atentado a la integridad física o moral de la persona, la intromisión abusiva en la vida privada, en el domicilio, en la correspondencia o en las telecomunicaciones. Por ejemplo, en Alemania, más allá de la afirmación de Javier Hernández García, bueno, aparecen muchas concesiones a un tercer modelo, que es el modelo ponderativo, que es el que vamos a ver en el próximo video, y que por ahora entonces no nos metemos con ese. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre este modelo del principio de disuasión y el de integridad constitucional? Bueno, en el de disuasión, la idea es que hace pie o enfoca en los costes pragmáticos y en los costos sustanciales que supone aplicar la regla de exclusión, y termina volviéndola una excepción y no la regla, como vimos en el video anterior. Una consecuencia de esta lógica es que solo la puede invocar el titular del derecho violado. Así, por ejemplo, lo dijo la Corte norteamericana en Jones en 1960. Así, por ejemplo, 3 personas van en un auto cometiendo un delito, el auto es requisado sin causa probable, con lo cual esa requisa sería nula, pero solo podría invocar esa nulidad el conductor del auto, que era el titular del derecho a la privacidad que fue violado al requisar el auto. En cambio, los acompañantes de él no podrían invocar. Bueno, aquí aparece una diferencia con el modelo de integridad constitucional. Por supuesto que también hay otro, porque en ese modelo, a diferencia del modelo de disuasión, no importan los costos de impunidad, los costos sociales que puede tener desde la opinión pública el que haya impunidad.
En el modelo de integridad constitucional prevalecen los derechos fundamentales y la verdad no puede ser averiguada de cualquier modo. Y además la puede invocar un tercero, o sea que esas tres personas podían los tres invocar, en el ejemplo que di, la aplicación de la regla de exclusión. Y así, por ejemplo, lo ha dicho nuestra Corte en Franco Mano y luego en 40. ¿Cómo está el sistema interamericano? Bueno, como vimos en el primer video, hay un precedente de la Corte Interamericana, Cabrera García, y entonces, bueno, toda nuestra jurisprudencia y, bueno, más respetable doctrina parece ir en línea con lo que señaló la Corte Interamericana en ese caso Cabrera García. Recordemos que hay dos párrafos, el 166 y el 167, donde, bueno, aplica la regla de exclusión la Corte Interamericana. Lo cierto es que también parece ir en línea con lo que dice la Comisión Interamericana. Hay un caso de Perú, un caso del expresidente Alan García, donde en el año 95 la Comisión emite este informe, el 195, donde señala que la inviolabilidad del domicilio, además de operar como una garantía del derecho a la privacidad, es una garantía del debido proceso. En tanto establece un límite legal a la recolección de la prueba incriminatoria de un individuo imputado de un delito. Para el caso que se realice un allanamiento de un domicilio incumpliendo con los procedimientos constitucionales apropiados, tal garantía impide que la prueba obtenida sea valorada. Así tenemos la regla de exclusión en la Comisión. De este modo, en la práctica, opera como una regla de exclusión de la evidencia obtenida ilegalmente. Con lo cual, bueno, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana afirman en estos casos la vigencia de la regla de exclusión desde la perspectiva interamericana. Claro que hay que reconocer que no hay una regla de exclusión prevista de modo expreso en la Convención Americana, ni tampoco en el reglamento de la Corte para el procedimiento de litigación ante la Corte Interamericana. Con lo cual, más allá de lo que afirme jurisprudencialmente, no hay respaldo normativo ni en la Convención ni en el propio reglamento de la Corte en la litigación ante ella. Y lo que habría que preguntarse es si la doctrina sentada en Cabrera García y Montiel Flores contra México, en esos párrafos 166 y 167, con los que concluimos el primero de los videos, bueno, aplica a partir de la vigencia del control de convencionalidad. El control de convencionalidad fue construido por la Corte Interamericana en 2006, en Almonacid Arellano, diciendo que la interpretación que deben hacer los estados que son parte del sistema interamericano, sobre todo los que están, hemos ratificado la convención, con lo cual estamos bajo jurisdicción de la Corte, debemos interpretar la convención y la declaración americana no solo a partir de la letra de esos instrumentos, sino siguiendo de manera obligatoria la interpretación que hace la propia Corte Interamericana en sus sentencias. Y que eso lo debemos hacer de oficio los tribunales nacionales, con lo cual, bueno, se crea este control de convencionalidad. El tema es si el estándar interamericano es tan claro como para afirmar que esa es la interpretación sistémica que la Corte hace de la regla de exclusión, que la Corte Interamericana hace de la regla de exclusión. La pregunta es, ¿se fijó un estándar tan claro? Y la verdad es que esto sí genera algún margen de duda, porque, bueno, no ha sido lo suficientemente contundente y reiterativa en posteriores pronunciamientos para considerar que está fijado como un estándar muy clara la vigencia de la regla de exclusión y la doctrina del fruto del árbol envenenado. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Los espero en el próximo, en el cual vamos a considerar el último de los modelos, el modelo ponderativo. Muchas gracias.